Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy revelamos la verdad. Neslihan Atagul confiesa cómo Burak Özçivit la abandonó en su noche más difícil. La noticia que todo el mundo estaba esperando finalmente ha estallado en las redes sociales y en todos los programas de televisión de entretenimiento. En una entrevista exclusiva para un famoso podcast de confesiones nocturnas, la bellísima actriz Neslihan Atagul decidió abrir su corazón y contar, por primera vez, los detalles de una noche que cambió su vida para siempre. Todo comenzó cuando la relación entre ella y el carismático Burak Özçivit parecía estar en su mejor momento, o al menos eso era lo que nosotros, el público, creíamos ver a través de las cámaras. Sin embargo, la realidad detrás de las luces de la fama era muy diferente y mucho más dolorosa de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado jamás. Neslihan, con una voz suave pero llena de emoción, empezó a relatar lo ocurrido en aquella gala de premios tan importante donde se suponía que ambos celebrarían sus éxitos juntos. Ella explicó que durante toda la noche sintió una tensión extraña, un silencio frío que rodeaba a Burak. Ella dijo en el podcast: yo solo quería que estuviéramos juntos, que me apoyara en ese momento tan especial, pero sentía que él ya no estaba allí conmigo, aunque su cuerpo estuviera a mi lado. Según el relato de la actriz, el conflicto estalló cuando decidieron abandonar el evento un poco antes de lo planeado. En el estacionamiento del Gran Hotel, bajo una lluvia suave, las palabras hirientes comenzaron a surgir. Neslihan recordó sus propias palabras durante esa discusión: ¿por qué actúas como si yo fuera una extraña? Solo te pido un poco de atención hoy. A lo que Burak, según cuenta ella con mucha tristeza, respondió de una manera fría y tajante: ya no puedo seguir fingiendo que esto funciona, Neslihan, necesito estar solo y no quiero darte explicaciones ahora. Lo que sucedió después fue lo que realmente rompió el corazón de la actriz y de todos sus fans. Sin decir una palabra más, Burak Özçivit subió a su coche, encendió el motor y se alejó rápidamente, dejando a Neslihan completamente sola en medio de la oscuridad y el frío del estacionamiento. Me quedé allí parada, mirando cómo las luces de su auto se alejaban. No podía creer que el hombre que decía amarme me dejara allí sin transporte y sin una forma de volver a casa en medio de la noche, confesó ella mientras el presentador del podcast escuchaba en un silencio absoluto. Neslihan explicó que tuvo que llamar a una amiga cercana para que fuera a buscarla, mientras intentaba procesar el hecho de que su relación acababa de terminar de la forma más cruel posible. Durante la entrevista, ella también mencionó que intentó comunicarse con él varias veces esa misma noche, pero Burak nunca respondió a sus llamadas ni a sus mensajes de texto. Ella le escribió un último mensaje diciendo: no entiendo cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos pasado juntos, pero la respuesta nunca llegó. El impacto de estas declaraciones ha sido inmediato. Los seguidores de ambos actores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para Neslihan y críticas muy duras hacia Burak por su comportamiento. Muchos se preguntan qué pudo pasar realmente para que un hombre tan admirado tomara una decisión tan drástica y abandonara a su pareja de esa manera. En el podcast, Neslihan también habló sobre cómo fue el proceso de superación tras ese abandono. Pasé muchas semanas sin querer salir de mi habitación, preguntándome qué había hecho mal, pero luego entendí que el problema no era yo, sino su incapacidad para enfrentar los problemas de frente, afirmó con mucha seguridad. La actriz parece estar ahora en una etapa de su vida mucho más tranquila y enfocada en su carrera profesional, pero las cicatrices de esa noche todavía están presentes en su memoria. Ella quiso dejar claro que contar esta historia no es para buscar venganza, sino para cerrar un capítulo y ayudar a otras personas que puedan estar pasando por situaciones de abandono emocional similares. Nadie merece ser dejado solo en su momento de mayor vulnerabilidad, concluyó Neslihan al final de su intervención.
Por otro lado, fuentes cercanas a Burak Özçivit aseguran que el actor tiene una versión muy diferente de los hechos y que se siente injustamente atacado por estas declaraciones. Aunque hasta el momento no ha dado ninguna entrevista oficial para defenderse o explicar su versión de la historia. Se rumorea que Burak podría estar preparando su propia respuesta pública en los próximos días, lo que mantendría este escándalo en el centro de la atención mediática por mucho más tiempo. La tensión entre ambos es evidente y parece que la reconciliación es algo totalmente imposible en estos momentos. Los fans están divididos, unos defienden a capa y espada a la valiente Neslihan por decir su verdad, mientras otros piden escuchar a Burak antes de juzgarlo tan duramente. Lo cierto es que esta historia ha dejado a todos con la boca abierta y nos hace reflexionar sobre lo que realmente sucede en la vida privada de nuestras estrellas favoritas cuando las cámaras se apagan y solo queda la realidad cruda. Esta confesión en el podcast marca un antes y un después en la imagen pública de esta pareja que solía ser el ideal de muchos jóvenes. La sinceridad de Neslihan ha sido calificada como un acto de valentía por muchos expertos en el mundo del espectáculo, quienes aseguran que esto podría cambiar la forma en que los famosos gestionan sus rupturas amorosas ante el ojo público. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier movimiento o nueva declaración que pueda surgir de este drama que parece sacado de una serie de televisión, pero que Neslihan asegura que fue su realidad más dolorosa. Esperamos que ambos puedan encontrar la paz que necesitan después de tanto revuelo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis detallado de la noticia del momento. No olviden que su opinión es lo más importante para nosotros y para el crecimiento de esta comunidad. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Burak Özçivit tuvo una razón válida para irse de esa manera o piensan que nada justifica dejar a alguien solo en esa situación? ¿Le creen totalmente a Neslihan Atagül o piensan que hay detalles que ella no está contando en este podcast? Por favor, escriban sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucha atención. Si les ha gustado el video y quieren estar al tanto de todas las noticias exclusivas de sus famosos favoritos, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo. También nos ayuda mucho que le den un gran like a este video y lo compartan con sus amigos que también siguen de cerca la vida de estos grandes actores. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo la mejor información y los mejores reportajes sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video con más exclusivas y noticias impactantes. Hasta pronto.